Hace años, si me hubieran preguntado qué era lo más difícil de reinventarme, seguramente hubiera pensado en superar la enfermedad o haber perdido mi trabajo, todo lo que había creado, el afrontar el cambio de país. Pero la vida y el tiempo me han enseñado que quizás una de las cosas más difíciles ha sido tener que volver a aprender. ¿Por qué? Estarás preguntándote. Porque nos han enseñado que aprender es como que tiene que estar encuadrado en una parte de nuestra vida. Tenemos que aprender cuando somos pequeñitos, somos bebés, somos niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, y después como que, bueno, ya nos ponemos a trabajar y ser parte de la sociedad. Aunque muchas personas, por interés personal, sí que les gusta seguir aprendiendo cosas, es como que, bueno, lo hacen porque ellos quieren. Pero el mundo actual nos ha demostrado que esto ya es una norma, que no se para y que se sigue aprendiendo, porque el mundo nos está dando herramientas que sí o sí debemos de aprender. Cuando poco a poco me voy reincorporando al mundo laboral, me doy cuenta de que el mundo está avanzando a una gran velocidad y yo no estoy avanzando a la misma. La sensación es como cuando se ven las imágenes del tren bala. Está uno sentado en el vagón, mira la ventanilla y todo pasa a gran velocidad, pero uno se queda estático. Tanto las herramientas que ya conocía, como podía ser, evidentemente, las que conocemos todos, Instagram, Facebook, X, que antiguamente se llamaba Twitter, bueno, tenían unas funciones, ya existían, evidentemente, todos ya las conocíamos, pero de repente tienen un peso y una función totalmente diferente. Y junto con ello aparecen nuevas herramientas, como puede ser Twitch o otras formas de comunicar. Y además se convierten no solo en herramientas sociales, sino también en herramientas laborales. Así que si quería volver a incorporarme, era necesario que también pudiera aprender cómo funcionaba, cómo había cambiado. Y era algo que en mi caso o en nuestro caso tenemos una ventaja, que venimos de unas generaciones que tenemos gran capacidad de adaptación. ¿Te está interesando este video? Bueno, pues entonces te voy a enseñar una cosa súper fácil de aprender. Bueno, varias. Una, hay que darle al botón de suscribirse, porque está muy bien ver el video, pero si le das al botón de suscribirse me ayudas a crear esta comunidad, este ecosistema de mujeres 50 plus tan maravilloso que estamos creando poquito a poquito y que también tenemos en las redes sociales. Dos, tienes una campanita hermosa que tienes que darle para que te notifique la próxima vez que suba un video. Y tres, por favor, si este contenido consideras que es de interés para alguien conocido, compártelo. Y ahora continuamos con el vídeo. Lo bueno era que cada vez que aprendía esa herramienta nueva, cada vez que mejoraba cómo funcionaba, cada vez que veía algún video, leía algo, seguía a alguien, me daba confianza, me daba flexibilidad, me daba credibilidad e incluso me volvía a despertar curiosidad. En resumen, me volvía a despertar una parte de mí que pensaba que no iba a recuperar nunca. En Ikigai Mika tengo la inmensa suerte de poder trabajar con mujeres 50 plus y hacemos un gran camino en el cual no solo se atreven a emprender, se atreven a aprender y aprenden cómo funcionan nuevas herramientas digitales, cómo funciona, cuál es el nuevo funcionamiento de las redes sociales que ya existen y que hasta el momento pues le daban el uso que le hemos ido dando todos, más social y de entretenimiento y ven que puede ser muy útil para ese nuevo emprendimiento que quieren llevar a cabo. ¿Cómo vuelven a estudiar? A lo mejor hacer un curso de algo para cambiar ese rumbo que ya no quieren tener o incluso apuntarse a la universidad porque quedó pendiente esa carrera en su momento, ya que dieron prioridad a otras cosas.
Y lo que más me sorprende, pero no me sorprende negativamente, al contrario, me sorprende, me agrada y les agradezco muchísimo que lo compartan conmigo, no es lo que desconocen, sino la capacidad de aprendizaje que tienen. El resumen quizás sería que reinventarse, como siempre decimos, no tiene que ser empezar de cero, sino volver a lo mejor a ser principiante, volver a ser aprendiz. Y lo más interesante, descubrir lo que eres capaz de aprender ahora. Me gustaría saber algo. ¿Qué fue lo último que aprendiste por primera vez? Te leo en comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí y como siempre, bienvenida a Ikigainika.